Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Hoy vamos a utilizar un nuevo material que no he usado aún en los vídeos. Nos referimos a la resina epoxi. Es una resina que suele ir en dos componentes, la resina en sí y un catalizador que hace que la resina se endurezca. Con esta resina epoxi vamos a construir un diorama muy bonito que me recuerda un poco a mi canal, y también vamos a hacer una placa conmemorativa de nuestros 200 suscriptores. Algo que os debía, porque los primeros suscriptores siempre son los más difíciles de conseguir. No sabía qué poner de fondo en el croma hoy, y aprovechando el último vídeo que hicimos, os recomiendo la lectura del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, una aventura muy bonita, una aventura muy emocionante que os dará buenas horas de lectura. Es un libro que necesitaréis bastante tiempo para leerlo, o sea, es un buen libro para unas vacaciones. Muchas gracias y bienvenidos a Universo Canelo. En una copistería, por 80 céntimos de euro, he conseguido estas transparencias del planeta Tierra. Voy a usarla de fondo para nuestro diorama, así que corto el tamaño adecuado para el molde de silicona, que es un pequeño cubo de 3 centímetros de lado, que es el molde en el que verteremos la resina. Entonces vamos a cortar nuestro fondo. Como veis, lo he aplicado a uno de los laterales del cubo, lo he pegado con un poco de la propia resina, y aquí he preparado nuestro diorama, que consiste en una piedra cortada al tamaño del molde con un pequeño astronauta de plástico en la superficie. Vamos a preparar la resina epoxi. Esta resina, con la que estoy trabajando por primera vez, va en una proporción de 2:1. Es decir, por cada 2 partes de resina epoxi va una de catalizador. Va en proporción al peso. Por tanto, si peso, por ejemplo, 20 gramos de resina, tendré que añadir 10 gramos más de catalizador. Cuando se mezclan las dos partes siempre se produce mucho calor. Y ese calor muchas veces lo que produce es que si se vierte en moldes muy grandes o en grandes cantidades, se suele distorsionar. Suele haber problemas de burbujas y de distorsiones de la mezcla. Por eso se recomienda hacerla por capas progresivas, de no más de 3 centímetros. Esto es un poco ensayo-error, porque cada resina tiene su proporción. También hay resinas que tienen proporción de 1:1 o de 1:0,4. Hay muchos tipos de resina. Yo estoy probando esta, y hasta que no dé con la resina apropiada, pues creo que tendré que hacer bastante ensayo-error. Lo que ahora, cuando empiece a mezclar los dos componentes con una varilla, hay que mezclarlo de una forma muy suave, no de una forma rápida, para evitar producir muchas burbujas. De todas formas, siempre se producen burbujas. Yo suelo eliminar las burbujas dejando el vaso en agua caliente del grifo durante unos minutos para que las burbujas suban a la superficie. Eso ahora os lo mostraré después. Meto la piedra con el astronauta en el molde y relleno con silicona. Aquí lo veis. ¿Veis cómo me ha quedado bastantes pocas burbujas? Acabo de llenar hasta el tope, y ahora veréis un método para eliminar las burbujas superficiales. Con un mechero se aplica una ligera llama a la superficie y la veréis como las burbujas desaparecen. Ahora mismo realmente el resultado aparentemente es muy bueno, el del diorama. Mientras se cura la resina del diorama, lo cual le llevará casi 2 días, voy a prepararos una placa conmemorativa de los 200 suscriptores a mi canal Universo Canelo. Para ello, en la misma copistería, por otros 80 céntimos, he hecho estas transparencias de un paisaje cósmico muy bonito, y vamos a preparar una placa. Esta vez os enseñaré a hacer un molde básico. No necesitamos un molde de silicona para hacer algunos proyectos. Este proyecto, que tendrá poco grosor, lo vamos a hacer en un molde de cartón. Veréis, de cartulina.
Este es el fondo el que vamos a tener del diorama. Y voy a hacer un molde que tiene la misma superficie del fondo. Dibujo aproximadamente la misma superficie y lo que voy a hacer es como una especie de cajoncito. Voy a doblar la cartulina, le voy a aplicar unas grapas en las esquinas y voy a hacer un receptáculo donde pueda entrar la resina. Como no es de mucho grosor, este receptáculo pues se adaptará bien para nuestro pequeño proyecto de la placa conmemorativa. Una vez realizado, ya lo veis, cómo se adapta el fondo de transparencia, le vamos a aplicar vaselina, porque lo importante es desmoldar bien luego el conjunto que tengamos. La silicona se desmolda muy bien, pero la cartulina no. Entonces aplicamos muy bien vaselina a toda la superficie donde vaya a estar la epoxi y luego se desmoldará. Y vamos a aplicar primero una base antes de aplicar la transparencia. Ponemos una base, dejamos que tire. Esto ha pasado unos bastantes minutos y ahora vamos a poner encima la transparencia. Por eso os hablaba antes de hacer las cosas por capas. Porque si echamos mucha resina de una vez podemos tener problemas con la temperatura. Entonces he echado primero una capa debajo, he puesto la transparencia, luego otra capa encima. Vamos a dejar que esa capa tire un poco hasta que coja un poco de consistencia. No es que se endurezca totalmente, pero tenga una consistencia ya suficiente para que sostenga otros elementos que vamos a poner encima. Vamos a poner el número 200, como veis, ya esa resina que puse debajo ha tirado un poco. Y vamos a poner las palabras Universo Canelo y 200 suscriptores. Y echamos encima ya la última capa de epoxi y lo dejamos curando mientras vamos a desmoldar nuestro diorama del astronauta. Estos moldes de silicona, aunque veis que se pueden hacer los moldes caseros, también van muy bien y no son caros. Ahí tenéis el diorama. ¿Veis qué bonito? ¿Veis la Tierra, como la he puesto delante del astronauta? He simulado la superficie de la Luna y este diorama habrá que pulirlo bien todas las caras y eliminar las irregularidades. Falta la última capa de resina epoxi, que es la más generosa de la placa conmemorativa. La muevo con tranquilidad para no crear muchas burbujas. Y veis esa taza que tengo ahí, pues esa taza tiene agua templada o agua caliente, agua a unos 50-40 grados, y dejo el vaso sobre el agua, como digamos al baño María, para que las burbujas se suban a la superficie y se eliminen, porque suele haber muchos problemas de burbujas. Dominar las burbujas en la resina epoxi es uno de los grandes problemas en este tipo de manualidades. He empezado a pulir las caras del diorama y observo que aparecieron burbujas después de vertida la resina, y esto es el problema de la temperatura. Así que tengo algunas burbujas, no ha quedado perfecto el diorama. Ahora mismo, mientras pulo las caras, tienen un poco de opacidad, luego serán perfectamente transparentes. Ahí tenéis a la figurita del astronauta mirando, contemplando la Tierra. Esta es la parte de arriba, que no voy a pulir porque esa es la superficie de acabado de la resina. Veis cómo está la superficie de la diapositiva o de la transparencia. Entonces esto necesitaré un buen pulido para que esas 4 caras laterales se vean perfectamente transparentes. Eso lo voy a enseñar en el próximo vídeo junto con el resultado de la placa. La placa que, como veis, vamos a verter ya en la última capa de resina, y necesitará, como es una capa no muy gruesa, espero que con 24 horas más pueda desmoldarla. Muchas gracias a todos y no olvidéis suscribiros.